duda y después ya a medida que se van completando los presentes, arrancamos. Una consulta, doctor. Dígame. En los 6 tribunales de familia, ¿cada tribunal tiene 2 consejeros? Sí. Ah, esa. A ver, le comento, Fabiana, alguien también me hizo una pregunta de ese tipo muy parecida que me la envió por mail y yo les decía que de acuerdo a la ley no hay una limitación en la cantidad de consejeros. La ley sí dice, la 5827, ¿no? La que leímos tantas veces, dice concretamente de que tiene que existir ese tipo de funcionario junto al juez de familia, pero realmente no existe una limitación. En Mar del Plata vamos a utilizar una de las fuentes del derecho, que es la costumbre. Los juzgados de familia tienen 2 consejeros, pero no hay un número exacto. Ah, no, está bien. Es por si por ahí había alguna pregunta y qué sé yo, y decía cuántos consejeros, no. Ah, bueno. No. Por eso. Recuerden, eso sí, cuando uno tiene que responder integración de un juzgado de familia, si bien al decir juzgado sabemos que es un órgano unipersonal, es diferente a un tribunal, que son 3. En el caso del juzgado de familia, está compuesto por un juez acompañado integrado por consejeros familiares. ¿Estamos? Distinto es la composición de un juzgado civil y comercial. Órgano unipersonal formado o integrado por una sola persona, que es el juez. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Vale. Gracias. Bueno, arrancamos un poquito para ver si tenemos tiempo para hacer un simple repaso y contestar todas las dudas. Sabemos que el parcial va a ser el 9. No tengo el horario, pero generalmente es a las 14, 15 horas. Sabemos que van a estar las 3 comisiones al mismo tiempo dando examen y que el parcial va a estar compuesto por fundamentalmente 3 herramientas. Una, verdadero y falso, con alguna justificación, otra, múltiple choice, y una tercera etapa van a tener 2, 3 preguntas para desarrollar. Cuando hablamos de desarrollar, no es escribir más de 8 a 10 renglones, no es escribir un libro, no se califica por la cantidad de palabras, por la extensión, sino por el contenido. Es decir, si yo le digo, de un concepto de derecho procesal, tanto sea amplio, restringido, de Palacio, de Arasi, de Alvarado Belloso, lo que ustedes quieran. Ustedes saben que son 4 o 5 renglones. Un concepto de derecho procesal, o un concepto de jurisdicción, o un concepto de competencia. Son conceptos. No es el desarrollo de 7 hojas. También recuerde que estamos limitados por el tiempo. Entonces uno, si me formulan 10 o 15 preguntas, yo lo voy a saber. Entonces, si tengo 1 hora, tengo que empezar a promediar que voy a tener 4, 5, 6, 7 minutos por pregunta. Porque recuerden que el sistema en ese aspecto, a la hora y 15, automáticamente se les cortó. Todas estas son las cuestiones que hay que tener presente al momento de dar el examen. ¿Estamos? Siempre tienen mi mail para cualquier duda, cualquier consulta que yo les pueda ayudar, está disponible de ustedes. Estábamos leyendo la 5827. Habíamos terminado, si no me equivoco, porque esto fue hace 15 días, la última charla estuvo a cargo del doctor Bustos, donde vieron un poco abogado y universidad, solamente para los que cursan elementos, y habíamos quedado aproximadamente a la altura de los jueces de paz, que eran aquellos organismos que van a estar asentados en la ciudad cabecera de partido que no sea asiento de un departamento judicial
y que no haya un juzgado civil y comercial. Es repetir el concepto. Y a partir de ahí comienza un desarrollo de las atribuciones que van a tener los juzgados de paz. Y habíamos dicho en ese aspecto que la exigencia de la cátedra como mínimo son 5 atribuciones. Por supuesto que acá hay más de 50, es decir, tienen para hacer una torta. Elijan 5, la más fácil, varias comienzan con la misma palabra pero desarrollan otra idea, lo que tienen que ser como mínimo 5. Avanzamos un poco. A partir del artículo que detalla las funciones del juzgado de paz, atribuciones, es decir, qué hace el juzgado de paz, empieza la ley a hablar no ya de los órganos, sino de aquellos miembros que presiden los órganos. Sabemos que los órganos pueden ser unipersonales en su integración o pueden ser colegiados, cuando son más de uno. Y si son colegiados, existe alguien de estos, que como mínimo son 3, que siempre son número impar, que entre sus pares va a ser elegido presidente. Presidencia que dura 1 año y que alternativamente se eligen entre ellos democráticamente. Es decir, el mismo cuerpo elige quién va a ser su presidente. Entonces, a partir de ahí la ley comienza a desarrollar cuáles van a ser las funciones del presidente del órgano, de un tribunal, de una cámara, etcétera, etcétera. En este caso, como no hay tantas, lo mínimo son 3 funciones. En los artículos que vean una extensión, yo les diría entre 2 a 3. Estamos hablando del presidente del órgano. ¿Está claro? Cuando hablamos del órgano, lo mínimo son 5. Cuando hablamos del presidente, en el caso de un juzgado civil y comercial, como es solo uno, él va a hacer todo. Entonces él también. Porque la pregunta puede ser, ¿qué funciones, qué atribuciones, qué obligaciones, qué deberes tiene el juez a cargo de un juzgado civil y comercial? Todas las respuestas están en la ley. Seguimos avanzando. Llegamos en el 66, está lo del juzgado civil y comercial de primera instancia que le decía yo. 74 de la ley. El 74 de la 5827 prevé determinadas sanciones que puede establecer el órgano a los abogados para el eventual caso de que ellos, durante la tramitación del proceso, no llevaren a cabo una conducta adecuada a las circunstancias que uno está defendiendo o juzgando. Es decir, yo no puedo, en un escrito, en una audiencia, cuando hablo con el juez, che, gordo bigotudo, ¿qué resolución sacaste? O utilizar términos que no fueran apropiados, adecuados a la investidura del funcionario. Siempre cuando es un juez, uno se dirige con respeto, pide la palabra, el trato es vuestra señoría. Si fuera un miembro de un órgano colegiado, es vuestra excelencia. Y en los escritos uno tiene que cuidar la terminología, la forma de expresarse, jamás intentando injuriar o de alguna forma ofender al funcionario. Entonces, para el caso que eso pudiera ocurrir, inconducta de los profesionales dentro o durante la tramitación del proceso, el artículo 74 prevé 3 tipos de sanciones, 4 tipos de sanciones. Para aquellos que ven abogado
Recordemos que hay un tribunal de disciplina que también juzga la conducta del abogado, pero en su quehacer diario, no cuando actúa en el expediente. Claro, si no es que puede ser juzgado 2 veces por una misma inconducta. El ámbito de aplicación de los jueces de la 5827 es por la actuación que uno realiza en el expediente, en el juzgado. El ámbito de aplicación del Tribunal de Disciplina es por la vida que uno desarrolla durante todo el día, no en el momento del expediente. ¿A qué viene esto? Que son casi las mismas sanciones. Entonces, para aquellos que tengan que dar abogado, si saben las sanciones, también las saben acá. Y para aquellos que no, habrá que aprenderlas. De todas formas, y esto como cualquier tipo de sanción en cualquier orden de la vida, yo les diría como cuando sos socio de un club, o cuando íbamos a la escuela primaria o secundaria, la primera sanción es un apercibimiento, diríamos una tirada de oreja. En términos jurídicos se llama apercibimiento. La segunda es una de las que más nos duele, porque nos toca en el bolsillo, la multa. Si primero me tiran la orejita, después me aplican la multa, y después las otras dos son un poquito más graves. Me pueden separar de la causa por un tiempo o separar definitivamente de actuar en ese proceso. ¿Estamos? Son sencillas, pero pueden ser motivos de pregunta. O bien, en cualquiera de los sistemas que recién dijimos que van a ser utilizados, ver como verdadero o falso, para que diga si tal sanción es real o no. Y si yo no conozco las reales, en una de esas la respuesta es incorrecta. ¿Estamos? El jueguito del verdadero o falso, del múltiple choice, tiene eso, que por momentos es bastante fácil y por momentos se complica si no tengo claro, por ejemplo, en este caso, cuáles son las sanciones que puede sufrir un abogado durante el ejercicio de su profesión. 74. A partir del 75 aproximadamente, este es una que depende de la antigüedad de la ley que estén leyendo, comienza a hablar del Ministerio Público. Y en este caso, la mayoría de las normas no se encuentran vigentes, las normas que estamos en la 5827, sino que nos remite a determinadas leyes que fueron dictadas durante los últimos 15 años. La 5827 fue dictada en los años 50. Entonces, a los efectos de facilitarle el estudio y no empezar a buscar ley por ley, recuerden que hay un trabajito que está acompañado, está glosado en el campo, donde yo desarrollo la 5827. Es decir, no solo les acompaño la ley, sino que también en otro trabajo voy desarrollando determinados puntos que puedan tener ustedes dificultades. ¿Quién es el procurador general? ¿Qué funciones tiene? ¿Qué atribuciones? ¿Qué hace el fiscal? ¿Qué hace el agente fiscal? ¿Qué hace el defensor oficial? Etcétera, etcétera. Es decir, les voy nombrando y les voy señalando en ese trabajo un resumen de las distintas leyes que deberían tener para estudiar. Entonces, leyendo ese trabajo y tratando de hacer una síntesis, la idea del examen es comprobar que el alumno ha estudiado, no exprimirle el cerebro. Entonces, no les voy a hacer preguntas finitas, van a ser preguntas gruesas, que todo aquel que estudió cuáles son las atribuciones del agente fiscal. ¿Qué hace el agente fiscal?
¿Qué hace el defensor oficial? ¿Qué hace el asesor? En una de las charlas anteriores, al solo efecto de recordarles, dijimos que dentro del Ministerio Público era el conjunto de funcionarios cuya tarea primordial, fundamental, era la defensa de los intereses públicos y sociales. En contraposición, cuando hablamos del PJ, dijimos que la función era decisoria. La del MP es requisitoria, porque pide, los funcionarios del PJ resuelven cuestiones en base a la jurisdicción, resuelven, mientras que los del MP requieren. El defensor va a requerir la absolución de su defendido. El fiscal va a requerir, de ser el caso y de darse las circunstancias, la acusación. El asesor va a asesorar y a defender a una persona menor de edad o incapaz. Por eso decimos que es una función requirente. Pero ¿a quién se le va a requerir? Siempre al juez, siempre a los que integran el PJ, que son los que resuelven. ¿Está? Entonces, tomando esta idea y tomando fundamentalmente que las preguntas van a ser referidas qué hacen y qué atribuciones tienen, y tomándose que yo dije que 2, 3 atribuciones como mínimo por cada uno, no 28, el artículo que yo les pasé va un poco a sintetizar este trabajo. ¿Estamos? Entonces, a partir del 75, la ley 5827 nos remite a otras leyes que están resumidas en el trabajo que tienen ustedes acompañados al campus. Sigamos avanzando. El 96, y al solo efecto de recordarle, habla también de los profesionales auxiliares. Comenzamos a la ley, hablamos de los peritos, de aquellos idóneos, aquellos especialistas en determinadas ciencias que el juez no tiene obligación de conocer, no tiene obligación de saber. Es decir, el juez no tiene que saber de medicina, de ingeniería, de las demás ciencias. Entonces, a los efectos de resolver una cuestión, el juez recurre a técnicos, a especialistas en esas materias, peritos. Bueno, el 96 nos vuelve a hablar de eso. También cita a martilleros, cuando hay que tasar una propiedad, el juez no es tasador. Habla de peritos intérpretes, traductores, etcétera, etcétera. Brevemente ahora, más allá que también está desarrollado en el trabajo, algunos comentarios con algunas dependencias, con algunas oficinas que necesariamente van a estar en donde hay un departamento judicial. Recuerden que hay en la provincia están 21 partes que llamamos departamentos judiciales, por lo cual sabemos que los departamentos judiciales abarcan más de un partido, porque la provincia de Buenos Aires está dividida en 135 partidos, y si hay 21 departamentos, quiere decir que cada departamento judicial comprende más de un partido. Y habíamos dicho que con respecto a eso, teníamos que saber la composición territorial del Departamento Judicial de Mar del Plata, del cual profundizamos los conceptos, y de los otros 20 departamentos, 5 nombres. ¿Estamos? Bueno. En todo departamento judicial hay una serie de dependencias u oficinas en forma obligatoria. A partir del 101, la ley no habla del archivo de tribunales. Es decir, cuando termina un expediente, ¿qué hacemos con ese expediente? ¿Lo tiramos? No. Cuando dentro de ese expediente existe documentación
que tiene un valor, un certificado de matrimonio, un documento de identidad, una escritura, también se guarda. Las sentencias que se van dictando en cada uno de estos procesos, hasta hace un tiempo, ya ahora empieza a cambiar, se copiaban y pasaban a un libro que llamábamos... Hija, no te cuelgues en la silla. Hola, hola. Apagando los micrófonos. Entonces, guardaban esas sentencias en este libro. Y todo esto, periódicamente, se manda a un lugar, a un depósito, preparado para preservar esta documentación. Es más, cuando uno inicia un expediente y si durante un tiempo no lo activa, no le da trámite, 6 meses, ese expediente sale, se va, deja de estar en el casillero que nosotros llamamos la letra, que es el que vemos en todos los juzgados, se saca de ahí y se paraliza y se manda a un lugar un archivo para guardarlo. La parte al año se acuerda que no hizo ningún escrito, lo pide y se lo vuelven a traer. Entonces, estamos pensando, y esto como concepto general, cuáles son las oficinas y dependencias que tienen que existir obligatoriamente en los lugares donde haya un departamento judicial. Y desde ya la pregunta, ¿por qué? Porque lo dice la ley. Recuerden que nosotros lo que estamos aprendiendo, ¿qué es lo que dice la ley? 101. Una Seguimos. consulta. Sí. Esto se va a ir modificando porque ahora van a ser, creo yo, todos los expedientes digitales, ¿no? Y no va a haber más archivo físico, sino que va a haber un archivo Digital. En el PDF, en Word, en el sistema que se utilice en cada juzgado. ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Isidro, ¿no? Isidro. Isidro, Sí, tal tenés cual. razón, así va a ser. Por eso yo decía que todo esto que si bien estamos leyendo, quizá dentro de pocos años no va a existir más. De todas formas, recordá que siempre puede haber alguna documentación. ¿Por qué? Los expedientes que hoy están en trámite, en una de esas tardan 10, 15 años, que es el periodo que se va a demorar, creemos, en que todo pase a estar de la otra forma. Pero creo, como vos, que con el tiempo, esto... Sí. Primero se tiene que modificar la ley para que se modifique el archivo. Hasta que no se modifique la ley, el archivo va a seguir siendo el mismo. Tenés razón, es así. A veces la realidad es la que hace cambiar a la norma. Empiezan los usos y costumbres a estar todos en forma electrónica y después se adapta a la ley. Vale. Seguimos avanzando. Gracias. No te escucho. No, nada, muchas gracias. Bueno, seguimos avanzando entonces. 114. Registro Público de Comercio. El Registro Público de Comercio lo tenemos ubicado, si no me equivoco, en la calle Gascón y Córdoba, por Gascón. ¿Qué es el Registro Público de Comercio? Ya sabemos que es una oficina o dependencia que tiene que existir en todo lugar donde haya un departamento judicial. Si yo les pregunto una definición, tratando de pensar en las mismas palabras que estamos hablando, tengo la definición. ¿Para qué sirve? Tiene varias tareas y una de ellas es de mucha importancia. Pensemos en la venta de un fondo de comercio. ¿Qué es un fondo de comercio? Es lo que genera cualquier comerciante al explotar exitosamente el nombre de fantasía de su negocio. Vamos a hacer cualquier boliche importante de Mar del Plata, cualquier restaurante, cualquier verdulería, lo que ustedes quieran, al tener mucha gente y al concurrir muchos, se puede tornar importante.
Y en algún momento el dueño dice, bueno, yo no quiero trabajar más. No es que le vaya a vender la propiedad, el inmueble, sino que este restaurante que figura con el nombre de Carlitos, se lo voy a pasar, yo no quiero trabajar más, y se lo voy a pasar a otra persona. Entonces lo que le estoy pasando a otra persona es lo que nosotros denominamos fondo de comercio, que está compuesto por el nombre de fantasía de la explotación comercial que estamos hablando, y también puede estar compuesto por los bienes muebles y útiles, las sillas, las mesas, la bebida, los ventiladores, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo quiero vender este tipo de bienes, debo cumplir con una ley que establece cómo se hace la venta del fondo de comercio. ¿Y por qué? Porque cuando yo lo vendo, si no cumplo con las formalidades que me exige la ley 11.867, no importa el número, en una de esas el que compra también se hace cargo de todo mi pasivo, porque yo no le pagué a los proveedores, porque tampoco le pagué a los empleados, tampoco pagué las cargas sociales. Entonces el que compra el fondo de comercio Carlitos, si no hace lo que la ley manda, de acuerdo a la misma ley, se hace responsable del pasivo de ese negocio. A los efectos de brindar esta responsabilidad, porque yo compro el fondo de comercio, lo pago 100 pesos, y que el vendedor se haga cargo de todas las deudas. Yo lo quiero comprar porque lo quiero explotar, no porque me quiero hacer cargo de las deudas. Entonces, esto se inscribe ¿en dónde? En el registro público de comercio. Entonces, una de las funciones que tiene el registro público de comercio es llevar una nómina de compradores y vendedores de los fondos de comercio. ¿Estamos? También en el registro público de lo que se hace ahora es la calidad de comerciante. Una persona, para ejercer el comercio, puede adquirir la calidad de comerciante. Es decir, lo puede hacer ejerciendo el comercio sin ningún título, o bien lo puede hacer contando con una habilidad, con una capacidad de comerciante. ¿Dónde se hace este trámite? En el registro público de comercio. Y hay actividades muy menores, certificación de firma, certificación de documental, a un muy bajo costo, certificación de partidas, trámites de reconocimientos, que se pueden hacer en el registro público de comercio. ¿Estamos? De todas formas, todo esto no solo está en la ley, está en el apunte que yo les hice. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pero ¿cómo no? ¿El mismo registro ¿Sí? lleva un control? ¿El mismo registro lleva un control si Hola. el comercio tiene una... Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, te escucho. El mismo registro lleva un control si el comercio tiene una deuda, por ejemplo, yo se la quiero comprar a Carlitos, Sí. el mismo registro me dice, mira, Carlitos tiene una deuda. A ver, no. Ya que como preguntaste, tenés derecho a que te responda. Cuando Carlitos vende ese negocio, entonces hay que publicar edictos. Tiene que intervenir un profesional, ya sea un martillero o un abogado o un escribano. Con la publicación de edictos, ¿qué dice? Comunica a todas las personas que el fondo de comercio desarrollado tal se vende al señor tal. El edicto es una notificación que aparece en los diarios. Y paralelamente se hace una comunicación a todos los entes públicos, es decir, a la DGI, a las cargas sociales, a la obra social, al ANSES, y estos van respondiendo. Entonces, es el profesional que interviene quien verifica la existencia de activo y de pasivo. Y el resultado de dicha operación es el que con posterioridad se registra en el registro público. ¿Queda mejor ahora? Sí, gracias. Perfecto, ¿no? Por favor.
También tenemos que la ley nos menciona la oficina pericial. Volvemos, hablamos de los peritos, y ahora vemos, por ejemplo, en materia penal, y esto a menudo por los diversos medios nos informamos, que cuando ocurre un hecho, inmediatamente, o a pedido del juez o a pedido del fiscal, concurren determinado personal a los efectos de constatar, de medir, de peritar. Esta obligación, ¿por qué? Está establecida en la ley a partir del 120. Y después tenemos, que yo también se las agregué en el apunte, la Receptoría General de Expedientes. Cuando cada uno de ustedes el día de mañana quiere iniciar una demanda, entonces sabemos que a los efectos de los asuntos que hubiera en mediación, se presenta pedido, y esta Receptoría General de Expedientes es la que o bien toma el pedido de mediación, o bien toma la demanda, procede a efectuar un sorteo, porque sabemos, por ejemplo, que en materia civil y comercial tenemos 16 que son competentes en razón de la materia, en razón del turno y en razón del territorio al mismo tiempo. ¿Cómo sé cuál me toca? En base a un sorteo. Lo mismo que en materia laboral, lo mismo que en materia contenciosa, lo mismo que en materia de familia. La Receptoría General es entonces la que se encarga de receptar o recepcionar las demandas, es la que efectúa el sorteo para determinar quién resulta competente, es la que lleva un índice de litigiosidad. ¿Cuántas demandas por desalojo hay en Mar del Plata? ¿Cuántos procesos sucesorios se han iniciado en el año 2019 en el Departamento Judicial de Mar del Plata? Índice de litigiosidad lleva la cantidad de asuntos y lleva un índice de actores o demandados, no solo índice de materias, sino de partes. Si yo quiero saber, y por supuesto debo estar legitimado y tengo que demostrar un interés, si no es que puede ir doña Rosa a la Receptoría General de Expedientes y decirle, mire, quiero saber cuántos juicios tiene Alfonso Basso en contra. Y no va a poder. Señora, ¿usted por qué quiere esa información? Perjodere. Bueno, le van a decir, no, tiene que demostrar algún interés legítimo. Pero el día de mañana uno quiere saber cuántos hay de desalojo, se puede saber. ¿Cuántos procesos tiene como actor Alfonso Basso? Informa. ¿Cuántos procesos tiene en contra Alfonso Basso? Se puede saber. Entonces, estas son las funciones que tiene la Receptoría General de Expedientes. Básicas, más allá de todo lo que ustedes puedan leer. Y con esto, más o menos, tenemos un panorama cuasi completo de la ley. Pero antes de... No tengo nadie como organizador, ¿no? Del centro, no hay ninguno de los chicos, porque generalmente está Ro o alguien. No. Sí, acá estoy. Hola hermosa, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo tranquilo. Veo que hay un montón de preguntas, o no. Yo voy a charlar 15 minutos y te pido si me las podés resumir, así las vamos contestando. Dale, listo. Gracias. Cuando me digas, las leo. No, sí, 15 minutos para hacerle un repaso. La idea es, en no más de 15, 20 minutos, ver toda la unidad 3. Aquellos que ya la vienen estudiando, les va a servir. Empezamos por el sistema judicial argentino, que esta es la gran pregunta. Y sabemos que hay dos grandes sistemas, dos grandes herramientas, dos grandes canales. Uno que es federal, que abarca toda la nación, y otro que es provincial u ordinario, que se corresponde a cada provincia. Recuerden que cada índice nacional no existe, es ordinario.
es un tema de cajetillas de los que viven en Cava. Los tribunales que existen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llaman nacionales, pero no confundirlos, son ordinarios, porque tenemos solamente dos sistemas, federal o provincial, u ordinario, o nacional, como se llaman los de Cava, pero no confundir nacional con federal. Nacional se corresponde a los ordinarios de Cava. Y todo esto es ¿por qué? Porque hay una ley fundamental, una ley suprema, una norma fundante de nuestro país, como de todos los países, que se llama la Constitución, que desde el preámbulo nos demuestra que cuando las provincias se unieron para formar la nación, le cedieron a esta una serie de derechos, pero otros se los reservaron para sí. Entonces, en virtud del preámbulo, el artículo 5, 75, inciso 11 y 75, inciso 22, 116, 117, 121, 123, 126, 117 y 116 fundamental, queda plasmado el sistema federal. ¿Estamos? Por supuesto que hay todo un apunte donde se desarrolla esto, más allá de mis charlas, un apunte que corresponde a los puntos 1 y 2 de la bolilla 3 y otro apunte que corresponde de la 3 a la 13 de la bolilla 3. Son trabajos que tienden a que ustedes puedan visualizar, familiarizarse con toda la ley. Por el otro lado tenemos el provincial. Y el provincial se parte de la ley suprema de la provincia, de la ley fundante de esa provincia, que es la Constitución. Y a partir del 160 vemos la creación del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Y con respecto a competencia, así como dijimos la federal, 116, 117 fundamental, competencia provincial, 160, 161. Fundamental. Pero la Constitución da el macro lineamiento, las grandes líneas de un sistema judicial. No entra a pormenorizar. Por eso en los años 50 la legislatura provincial, el Congreso provincial, a los efectos de ordenar, pormenorizar, detallar, especificar, indicar, señalar cuáles van a ser los órganos que van a actuar cuando aparece un conflicto de intereses que no pueda ser solucionado entre las partes, establece cuáles, cuántos, dónde, qué función y qué deberes van a tener todos los que intervengan a los efectos de dirimir, de resolver un conflicto. Y a partir de ahí tenemos dos grandes brazos. Uno que se encarga de resolver conflictos, Poder Judicial, y otro que se encarga de requerir, depende de qué parte estemos hablando. La Defensoría, la Asesoría o la Fiscalía. Y como a su vez, para estar absolutamente seguros de que la decisión que se tome sea la más afortunada, la más cercana a la verdad, la más justa entre las partes, se establecen distintos órganos, uno superiores a otro, a los efectos de que ante la duda, ante la queja, ante una eventual equivocación que pueda cometer uno de ellos, las partes de un proceso puedan solicitar que otro
distinto y superior controle esa decisión y en una de esas rectifique, revoque el error que yo menciono como parte en la misma. Por eso vemos que hay órganos de primera instancia, que es donde se inicia el proceso, salvo en los lugares donde no sea el asiento de un departamento judicial, que hay juzgado de paz. O tenemos juzgado de paz, o tenemos juzgados de primera instancia en lo civil y comercial. En materia laboral tenemos los tribunales, en materia contencioso administrativo tenemos juzgados. ¿Y por Profe, qué? una pregunta, profe. Sí, sí. ¿Los juzgados de primera instancia son tribunal de alzada respecto de los juzgados de paz? ¿O No, son órganos, no, la Cámara. La Cámara. Bien. Los juzgados están a la par. El que está por arriba es la Cámara. Entonces la Cámara es alzada de juzgado de paz y de juzgado civil y comercial. ¿Vale? Entonces, a los efectos de dirimir estos conflictos, y como los conflictos son de distinta naturaleza, competencia en razón de la materia, porque no todos los conflictos son iguales. Entonces tenemos un órgano de primera instancia, como si fuera un primer escalón. Y cuando éste dicta decisiones, y esas decisiones, alguna de las partes, consideramos que está equivocada, que esa decisión es errada, que me agravia, que me afecta, que me perjudica, a ese primer escalón se le pone un segundo escalón. A esa primera instancia se le pone un tribunal de alzada, un órgano superior y distinto, para que controle lo que dijo el inferior. Recién Roque me decía, entonces, juzgado de paz o juzgado civil y comercial. Como tribunal de alzada tenemos la Cámara, excelentísima Cámara Civil y Comercial, que también actúa de tribunal de alzada de los juzgados de familia. Todo esto un poco está en los cuadritos. Y cuando este tribunal de alzada dicta una sentencia que también podemos considerar que nos afecta, donde también podemos ver que ha cometido un error, así como la Cámara son los tribunales de alzada máximos departamentales, las cámaras son tribunales, órganos de alzada máximo departamentales, salvo la Cámara Contencioso Administrativo, que es una cámara regional, abarca 4 partidos. Estoy recordando todo lo que hablé, ¿eh? La Suprema Corte es el órgano máximo de la provincia. Hay una sola, está ubicada en la ciudad de La Plata, entienden todas las materias y está compuesta por 7 miembros. Y para aquellos casos muy excepcionales, en donde una de las partes demostrare que esta decisión que toman estos cuerpos colegiados pueden violar la ley, existe un órgano superior, distinto y máximo de la nación que se llama Corte Suprema. El mecanismo con que se pasa de un juzgado a la Cámara, de la Cámara a la Suprema o de la Suprema a la Corte, lo vamos a ver en las últimas bolillas, se llama recursos. Es solo para que ustedes ya empiecen a conectar las ideas. Por supuesto que en los últimos días hemos conocido un recurso que se llama el per saltum, para ubicar. ¿Qué es el per saltum? Estaba la causa radicada en determinado juzgado,
de primera instancia, pero las partes entendían que este era un asunto de gravedad institucional, porque las cuestiones que se estaban ventilando, juzgando, el motivo del conflicto, era un interés que excedía el de las partes, era un interés, llamémosle, nacional. Entonces le plantea, sin hacer esta escala, primera instancia, segunda instancia, suprema y corte, sin hacer esta escala, va directamente al máximo, per saltum, por salto. Y hace unos días este tribunal entendió que debía estudiar, no que le iba a dar la razón. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos recursos, simplemente como es un hecho de actualidad y tiene que ver con lo que estamos estudiando para que ustedes vayan abriendo el bocho. Cuando nosotros recurrimos a órganos máximos, Corte o Corte Suprema, lo primero que hace estos órganos llamamos requisitos de admisibilidad. Estudian, si van a estudiar el tema, no estudian el tema, estudian si el tema es de competencia de ellos para dedicarse a estudiarlo. Dicen que sí, entonces recién después se reúnen para estudiarlos. Pero bueno, esto era ajeno, sino simplemente para ampliar el conocimiento de ustedes y para que tengan mayor visión de los hechos o de la realidad que todos los días nos da que hablar. Y con esto un poco terminamos la ley. Simplemente que a estos mecanismos le agregábamos la dependencia u oficinas que dependen de cada departamento judicial, que son las últimas que yo cerraba. ¿Está? Ahora hay algunas preguntas de ustedes, si les parece bien. Dale, Ro, ¿estabas por ahí? Sí, ahí te veo. acá estoy. No sé si hay alguna, Ro, perdóname que yo te pregunte, pero como no puedo leer bien. No, no pasa nada. Ahí te voy Gracias. diciendo. Una que quedó de cuando hablabas del Ministerio Público, pregunta Sí. Mariano, ¿quién sería el titular del Ministerio Público pupilar? Pupilar. Así es. Te congelaste, pupilar. Ahí se escucha bien. Sí, pupilar, dijiste. Exactamente. A ver, ahí se Ministerio- escucha. Pregunta, Ministerio. ¿quién sería Sí. el titular del Ministerio Público pupilar? Perfecto. Cuando decimos pupilar, estamos hablando de la asesoría. ¿Estamos? Y en este caso, en primera instancia actúan los asesores. Primera instancia es cuando el expediente está en el primer escalón. Yo justo había marcado un cuadrito que si ya me dejás compartir, comparto. Sí, creo que podés sin problema. A ver. Vamos a intentar ver. Y acá está el cuadrito. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. ¿Se ve el cuadro? Supongo que sí. Sí, doctor, se ve Ah. perfecto. Sí, sí se ve. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, lo que quería representar es eso. Pensemos primero en la primera pirámide, Poder Judicial. Y pensémoslo como una pirámide. ¿Por qué? A los juzgados accede todo el mundo. Cuando la decisión de este juzgado o este órgano de primera instancia nos afecta, recurrimos a un segundo escalón, cámaras o tribunales de única instancia. Acá hay una excepción. En materia laboral, recuerden que no hay juzgados y hay tribunales de única instancia. Y las decisiones que tome la Cámara o tribunales de única instancia van a ser revisadas por la Suprema Corte. Lo mismo
tenemos para el caso de Ministerio Público, siempre respetando la misma pirámide. En el primer escalón tenemos que actúa el agente fiscal, cuya función fundamental consiste en la investigación y acusación, el defensor que va a defender los intereses del acusado y la asesoría que va a actuar en defensa de los asesores, de los menores o personas incapaces. La asesoría también se conoce como el ministerio pupilar. En segunda instancia, cuando el expediente está en cámara o en tribunal de única instancia, va a actuar la cabeza del Ministerio Público en materia fiscal, que es el fiscal general departamental, o la cabeza de la Defensoría, que va a ser el defensor departamental. Y por su parte, y contestando la pregunta, por la parte del pupilar, quien va a cuidar van a ser las asesorías. Cuando llegamos a la Suprema Corte, va a actuar la Procuraduría General, que a su vez tiene una independencia autárquica y autónoma, y el Defensoría General de la provincia, o el Defensor General de la provincia. Y acá le puse queriendo comparar o cotejar o interrelacionar las dos pirámides, para que tengan una mayor claridad. Entonces, cuando hablamos del ministerio pupilar, estamos hablando de la parte de la asesoría. El órgano máximo depende del Procurador General de la Suprema Corte, que es el jefe del Ministerio Público. ¿Alguna otra? Sí. Después preguntan, cuando estabas hablando lo de expedientes, dice, ¿qué pasaría si se pierde un expediente? ¿Cómo sigue el caso? Y ahí, ¿quién es el responsable de la pérdida del mismo? Vale. En principio sería el secretario del juzgado el responsable y por supuesto que también sería el juez. En la práctica, ya ahora con todo el sistema electrónico suponemos que no va a ocurrir más esto. Pero hasta ahora, y por supuesto que está previsto en los artículos 124, 125, 126, por ahí está previsto esta figura. ¿Cómo puede pasar? Todos somos buenos hasta que dejamos de ser. Entonces hoy un expediente puede desaparecer porque algún empleado infiel de mesa de entrada, algún empleado infiel de un juzgado, algún abogado que abusando de su título y ante un descuido de mesa de entrada se lo lleva, se lo roba. Frente a esas circunstancias, si los abogados tenemos la posibilidad de pedir en préstamo el expediente, entonces, si desaparece cuando está en préstamo, no hay ninguna duda que el responsable es el abogado que lo retiró, quien va a tener determinadas sanciones desde el punto de vista económico. Si desaparece cuando está en el juzgado, quien va a poder ser multado o quien puede ser imputado por un jury, esto lo vimos en la bolilla juez, será el juez por mal desempeño, porque él tiene la función general de cuidar todos los expedientes. Ocurrido esto, y ya ahora no hay ninguna duda, como todos los despachos y constancias pasan a ser electrónica, fácilmente se puede duplicar o iniciar un nuevo expediente. Como yo tengo unos cuantos años, entonces en aquellos años, lo que hacíamos generalmente los abogados, porque también existían faltantes de expediente, tener copia. Uno siempre iba a tribunales, no solo con un original, no solo con la copia de traslado, esto un poco lo vamos a empezar a ver cuando veamos la bolilla 5, 6, demanda, contestación, sino que iba con una copia con la cual se la sellaban y se quedaba uno, que es algo
que ustedes tienen que aplicar en todo. Cuando yo presento una nota en cualquier lado, lo hago con copia, esa copia me la llevan y yo me la guardo. Porque ¿qué pasa? Que si esa nota, ese escrito, ese descargo que yo presento, se pierde. Yo tengo la copia, voy y puedo reclamar. Entonces, eso es más o menos lo que hacíamos antes. ¿Está? Sí, una pregunta. Para, Alfonso. está Rosella, sí, canalizarla por Rosella, sí. ¿Se la escribo y ella la Ro, dice? dale. Porque una cuestión, ¿se pide reparación histórica cuando se pierde un expediente o no? Perdóname, ¿qué es reparación histórica? Una reparación histórica del expediente que se extravió, que se perdió, entonces se vuelve a hacer una reparación del mismo expediente. O Una eso no existe. reconstrucción. Una Una reconstrucción. reconstrucción. Sí, Tal sí. cual. Ahora sí. Vale, una reconstrucción histórica. Sí, señor. Ahora sí, sí, le erré la palabra, tenés razón. Ah, no importa, pero yo te entendí. Y todos te entendíamos, así que tranqui. ¿Alguna otra, Ro? Sí, yo soy Candy igual, Cándida. Ah, Cándida, perdón. No, no pasa nada. Candy. Sí, ahí te digo. Dice, yo tengo una duda sobre el Tribunal de Casación Penal, porque en la ley dice que hay 2 salas, pero que el tribunal se encuentra en La Plata. A ver, estamos ahora pensando en materia penal. ¿Está claro? Entonces, en materia penal, uno de mis cuadritos refleja todo. Tenemos que empezamos, y siempre al hablar de tribunal, estamos hablando de cuerpo que integra el PJ, no el MP, porque el MP está claro que es agente fiscal o defensor o asesor. ¿Estamos? Entonces, empezando de abajo para arriba, en materia penal tenemos en primera instancia, desde los juzgados de garantía, que son los que garantizan que el proceso que va a llevar a cabo el agente fiscal o el defensor sea correcto, sea acorde a la ley. Después tenemos los juzgados correccionales o tribunales criminales, lo que sería primera instancia. Los juzgados correccionales o tribunales criminales se diferencian dependiendo el hecho que pueda tener una condena privativa de libertad superior o inferior a 6 años. No va a ser pregunta de examen esta. Ustedes me están preguntando y yo le aclaro. Entonces, cuando es juzgado correccional, cuando el hecho que se investiga de acuerdo al Código Penal tiene una pena privativa inferior a tantos años. Y cuando el hecho o el delito que se investiga tiene una pena privativa de libertad superior, juzgado correccional o tribunal criminal. Dictan sentencia. Creo que está equivocada la sentencia. ¿A dónde recurro? A la excelentísima Cámara Civil, excelentísima Cámara Penal y Garantías, órgano máximo departamental. Entiendo que está equivocada, que la condena o la absolución es incorrecta. Tengo un órgano distinto. En materia penal, antes de la Suprema, y es el único, está el Tribunal de Casación Penal, que se encuentra ubicado en la ciudad de La Plata. Órgano en materia penal intermedio entre la Cámara, órgano máximo departamental, y la Suprema, órgano máximo provincial. Composición. Los cuerpos colegiados, generalmente cuyo número es impar, están divididos en salas. Por ejemplo, nosotros vimos que en Mar del Plata, tanto sea las cámaras, están divididas en salas. La civil y comercial, 7, dividida en 3 de 2, más un presidente común. La
penal 9 dividida en 3 de 3. La contencioso administrativa 3. Tribunal de Casación está dividido en 12 en 4 de 3. Aunque hay muchas ausencias, entonces se están complementando y honestamente hoy, puntualmente hoy, no le puedo decir cuál es la composición. Les digo la composición que figura en los libros. ¿Estamos? No sé si eso contesta, Cami. Sí, no sé quién hizo Franco la pregunta. Sí, no sé quién hizo la pregunta, pero supongo que sí. Acá tengo otra. Dice, juzgado de transición, ¿qué vendrían a hacer? Perfecto. En desuso. Eran aquellos juzgados penales que fueron creados en la transición, en el medio de la reforma penal de los años 90. En los años 90 se reformó no solo la Constitución, sino varios organismos judiciales. Entonces, a los efectos de adaptarse a esa transición, al cambio de sistema inquisitivo, que era el que prevalecía antes, al dispositivo, se crearon unos juzgados en materia penal residuales que se quedaban con un montón de las causas viejas. Y las nuevas iban a ir al juzgado penal o al tribunal criminal. Entonces, son aquellos juzgados que ya dejaron de existir, que ahora hay simplemente remanentes de aquellas causas que ya tienen más de 15 años y siguen vigentes por determinadas circunstancias, pero que hace ya 10 años que no reciben ninguna causa. Y van a dejar de existir cuando terminen esos procesos, vuelvo a reiterar, penales que tienen más de 10 o 15 años. Por eso un poco en la composición que yo les paso del Poder Judicial, por eso entonces de la que surge de la ley 5827, estos órganos no existen más, pero sí están en la realidad a los efectos de que terminen este tipo de causas. ¿Alguna otra? Dice, la doctrina legal, ¿a quién le corresponde? ¿A Suprema Corte o a Corte Suprema? Ambas. Primero, cuando hablamos de doctrina legal, lo primero que tenemos que pensar que estamos hablando de las fuentes. Bolilla 1. Entonces sabemos que hay fuentes primarias o secundarias, obligatorias o no obligatorias. Y pensando en las obligatorias, sabemos que la primera fundamental es la ley. Dentro de la ley, la Constitución, por supuesto, los reglamentos, las acordadas. La segunda, los usos y costumbres. Es decir, cuando el juez tiene que resolver un conflicto, los hechos los tiene por los medios de prueba que van señalando las partes. Pero el derecho, si él no lo encuentra, va a los usos y costumbres. Segundo, fuente de prueba obligatoria. Tercera, jurisprudencia obligatoria. Es decir, lo que dice la Corte Suprema es obligatorio para todos. Lo que dice la Suprema Corte es obligatoria para toda la provincia. Lo que dice una Cámara de Apelación es obligatorio para todos los miembros de ese departamento judicial. A esto le llamamos jurisprudencia obligatoria como tercera fuente del derecho. Aparece la cuarta, o la primera no obligatoria. Depende la doctrina que ustedes adopten y las dos son válidas. Doctrina legal. Es la opinión que dan los miembros del Supremo Tribunal. Sabemos que una corte compuesta de 7 miembros
y sabemos que la Corte Suprema está compuesta de 5 miembros. Ellos no solo dictan fallos, sino que de sus sentencias hacen comentarios, dan opinión. Entonces, las opiniones de los miembros de supremos tribunales, no estoy diciendo de cualquier órgano, de sus fallos se convierte en doctrina legal, que depende de los autores, puede ser la cuarta obligatoria o la primera no obligatoria o secundaria. Después viene la jurisprudencia y después viene la doctrina, que la doctrina es la opinión de los distintos autores. Veamos la diferencia. Doctrina es lo que puedo hacer yo, entre comillas y con todo respeto, es lo que hace Arasi, es lo que hace Alvarado Belloso, es lo que hace Gossaini. Y doctrina legal es lo que hacen los miembros de tribunales superiores de las sentencias que dictan órganos superiores. ¿Estamos? De paso repasamos 2 o 3 bolillas. Bien. Profe, perdón, antes de que se vaya a otro tema, tengo una consulta con respecto a esto que explicó. Cuando Sí. la doctrina legal la da la Corte Suprema, ¿también la tienen que adquirir la Suprema Corte y todos los inferiores? Sí, siempre respetando el órgano. Acordate que dentro de esta pirámide tenemos primero la Corte y después la Suprema. Segundo, la doctrina legal dijimos que es la cuarta primaria o primero secundaria. Entonces, dentro de ese orden, no es que la tienen que respetar y dejar las otras 3. Acordate que todas son fuentes a los que recurre a solucionar un conflicto. Primero recurre a la ley. Si no encuentra, va a los usos y costumbres. Si no encuentra, no existe, no hay, va a la jurisprudencia obligatoria. Si no existe, no hay, no, recién estamos hablando de la doctrina legal. Entonces, es obligatoria en el orden que corresponda, de acuerdo al órgano que la dicta, aplicando ello. ¿Te aclaro un poquito más ahora? Sí, sí, profe, gracias. Me había quedado esa duda. Vale, por favor. Seguimos. Lo que sigue, igual esta creo que ya fue respondida cuando puso el cuadrito. Dice, ¿cuál es el tribunal de alzada de los tribunales de trabajo? Está respondida, pero de todas formas. No solo en el cuadrito que puse acá, sino en los otros cuadritos, croquis, filminas, como ustedes quieran llamarme, ven que están divididos, por ejemplo, cuando habla un cuadro del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, ese cuadro divide a los órganos judiciales por materia, competencia en razón de la materia. En el caso del Tribunal del Trabajo, ustedes ven que no hay nadie arriba de él, sino solamente está la Suprema. Si lo quisiéramos comparar, en los juzgados civiles está la Cámara y después está la Suprema. En cambio, en el Tribunal de Trabajo está directamente arriba la Suprema. El Tribunal de Trabajo es un órgano colegiado de única instancia. Sus decisiones son revisables únicamente por el órgano máximo de la provincia, Suprema Corte de Justicia. Bien. Después tenemos, Mariano dice... ¿Alguna otra? La llamada copia estudio en materia de menores punibles sería la analogía juzgado de garantías del joven, juzgado de responsabilidad juvenil. No entiendo muy bien la pregunta, no sé si Repetímela porque se me cortó y no te entiendo bien. Dale, dice, la llamada copia estudio en materia de menores punibles sería la analogía
juzgado de garantías del joven, juzgado de responsabilidad juvenil. Lo que no sé qué es copia estudio. No, la llamada copia estudio creo que fue una acotación a cuando estaban hablando de cuando se perdió un expediente. Ah, por Y eso. después viene la otra pregunta. Está bien, pero por eso no tiene nada que ver con esto. Sí, No, los órganos que ahí mencionan muy bien se corresponden en materia penal para el caso de que el imputado, procesado o acusado fuera un menor de edad. Bien. Después dice, cuando se realiza el per saltum, la sentencia queda suspendida hasta el estudio o resolución de la Corte. En ese caso de suspensión, ¿se hace por medida cautelar de no innovar o de qué forma? A ver, es una pregunta demasiado compleja, se la voy a contestar igual, pero para todos será, porque muchos yo entiendo que no van a saber de qué estamos hablando. No, las medidas cautelares se pueden pedir dentro del mismo expediente o como medida cautelar autónoma. Entonces, depende cómo sea el pedido. El per saltum, depende de la resolución judicial, puede suspender, en realidad casi siempre, pero depende de la resolución judicial, suspende el conflicto que está en la instancia inferior hasta tanto resuelva la Corte, porque en definitiva lo que hace la Corte absorbe, chupa, toma el asunto. En alguna medida te lo está sacando al inferior. Porque cuando la Corte, lo que decíamos, acepta el per saltum, hasta que no lo acepta, no suspende nada. Todo sigue como en entonces. Pero cuando la Corte dice, sí, lo voy a estudiar, entonces ahí automáticamente te absorbe, te chupa, toma la competencia de ese conflicto para estudiarla de él, quitándosela, relevando al inferior que dé opinión. Bien, después dice, ¿el Tribunal de Casación Penal solo es para recurrir sentencias de Tribunal Criminal y Correccional o también para decisiones de juzgado de garantías? No, solo, a ver, el juzgado de garantía son apelables a la Cámara. El juzgado de garantía únicamente, y pensando en el mismo nombre del órgano, es el que va a garantizar que el proceso, que la IPP, de todas formas en la segunda parte yo tengo pensado que uno de los especialistas en materia penal dé una charla, al solo efecto de informarlos, no se les va a preguntar en materia penal de todo este tema. Entonces, el juzgado de garantía, las resoluciones son únicamente apelables a la Cámara, no al Tribunal de Casación. Profe, pregunta relacionada. ¿Y el Tribunal de perdón, los tribunales en lo criminal son apelables también a la Cámara de Garantía? Sí, la Cámara de Garantía actúa como órgano de alzada de los juzgados correccionales, pena privativa menor a 6 años, o de los tribunales criminales. El Tribunal de Casación actúa como órgano de alzada de la Cámara de Apelaciones y Garantía en materia penal. Y la Suprema actúa como órgano de alzada del Tribunal de Casación. Todo en cascada para arriba. ¿Vale? ¿Vale, Roque? Perfecto, profe. Gracias. ¿Alguna otra? Sí, si no me equivoco, esta es la última y dice, ¿hasta cuándo se puede ampliar una demanda? A ver, bolilla 5 la vamos a ver a partir de fines de octubre, pero como yo siempre digo, el que pregunta tiene derecho a que le respondan. Entonces, a ver, pensemos. Hay un conflicto, el que en los primeros días decíamos CD,
conflicto intersubjetivo de intereses, se produce cuando yo le digo a una persona dame y la otra te dice no te doy. Entonces, como no puedo aplicar la fuerza, que está radicada, no puedo ir con un revólver, y como entre los dos no nos ponemos de acuerdo, existe la tercera vía, que es la heterocomposición. Autotutela y composición fueron las dos anteriores. Depende del tipo de proceso, pero en su mayoría se inicia con una mediación, con un pedido de mediación. Hay temas que están exentos de mediación, por ejemplo, laborales, temas de familia, etc. Lo vemos en la bolilla 6. Pero inicio la mediación. Tampoco podemos lograr un acuerdo en este CD, entonces inicio la demanda. Con todos los requisitos que vamos a ver y que constan en el artículo 330 del CPC. En la segunda parte vamos a usar todos los días el código. Inició la demanda. Y como hace un rato les decía, la inicio por la Receptoría General de Expedientes, que es la oficina o entidad que lo que hace es un sorteo, porque como tengo 16 juzgados civiles, ¿cuál va a ser competente en razón del turno? Listo. Me manda al juzgado 1. Todo este cuentito para contestarle al que me hizo la pregunta. Llega mi demanda al juzgado 1. Entonces, lo primero que va a hacer el juez, como regla general, y como los jueces nunca resuelven nada sin escuchar las dos campanas, salvo excepciones, sin cumplir el principio de bilateralidad, sin cumplir la legítima defensa, el debido proceso. Es decir, si yo en esta demanda digo, quiero que Carlitos me pague $1.000.000, ¿y el juez qué va a decir? Sí, que te pague el $1.000.000. No, el juez va a decir, de todo lo dicho por Basso, córrase traslado a Carlitos. Y a Carlitos se le va a correr el traslado mediante lo que vamos a conocer, una cédula de notificaciones al domicilio real de Carlitos. Depende del tipo de proceso, cuando le llegue la cédula a Carlitos, este va a tener 5, 10 o 15 días para contestar la demanda, si es que quiere, o no contestar nada. Será un problema que decida Carlitos. Entonces, contestando la pregunta que me hizo, ¿qué plazo tengo para ampliar la demanda? Antes de notificar a Carlitos. Porque el día que yo notifiqué a Carlitos, en forma técnica, se traba la litis. Ya no puedo cambiar las reglas. Si demandé 1.000.000, no puedo demandar 2. Si ofrecí determinada prueba, no puedo agregar otra prueba. Entonces, el límite para ampliar la demanda es el día que yo lo notifique a Carlitos. A partir de ahí, a partir de la cédula, de mi decisión de notificar la demanda, el actor, todo proceso tiene dos partes, no dos personas, dos partes. La parte actora puede estar compuesta por 500 obreros que reclaman una diferencia salarial. Los 500 personas, parte actora. Y la demanda se puede iniciar contra la parte demandada, que también puede ser 50, 5, 7, 10 personas. Una cosa es persona y otra cosa es parte. En materia procesal hablamos de parte. Entonces, cuando la parte actora notifica o deja los elementos para notificar a la parte demandada, pierde, muere, anula la posibilidad de ampliar su demanda. ¿Está más o menos? Bien. Acá tengo otra más. Dice, Sí. ¿en qué supuestos el Estado puede crear fuente de derecho procesal y dentro de qué clasificación de fuentes se encuentra?
Hola. ¿Se escuchó? Ahí vuelvo a repetir la pregunta. Y por favor. Dice, ¿en qué supuestos el Estado puede crear fuentes de derecho procesal y dentro de qué clasificación de fuentes se encuentra? A ver, cuando pensamos en el Estado, estamos pensando en qué poder del Estado. O mejor dicho, y dicho de una forma más moderna, ¿en qué función del Estado? Porque el Estado tiene un poder dividido en tres funciones, aunque antes se decía tres poderes. Y las tres funciones son legislativa, ejecutiva o judicial. Entonces, para crear derecho que sea utilizada fuente, es únicamente desde el punto de vista que estamos hablando nosotros, fuentes del derecho procesal y no fuentes del derecho civil o no fuentes de otro tipo. Es únicamente cuando el Estado actúa dentro de un proceso como parte, o bien podemos llamar que la función judicial que desarrollan los jueces forma parte de una de las funciones del Estado. Depende cuál es la posición, y no quiero seguir complicándosela más, es fuente o no fuente. ¿Estamos? Cuando hablamos de Estado, lo que tenemos que ver, qué función estamos hablando del Estado. En este caso únicamente va a ser la función judicial. Y dentro de la función judicial, este Estado, ¿estamos hablando de los órganos que los representan del Poder Judicial o estamos hablando que el Estado ha sido demandado por incumplidor? Entonces, en ambos casos pueden ser fuente, pero siempre del derecho procesal. Bien, apareció ¿Alguna más? una que dice, Sí. acá hay una más y después es otra relacionada al parcial. Dice, ¿del Sí. tribunal oral se puede apelar directamente a casación? A ver, en ningún momento mencionamos, ni está en los cuadros, ni está en la ley, lo que es el tribunal oral. El tribunal oral, que sí existe, es un órgano federal, lo tenemos ubicado en la calle Luro y Córdoba, pero es un organismo federal, no tiene nada que ver con el desarrollo de la justicia provincial que nosotros vimos pormenorizadamente en la 5827. ¿Está? Bien, y después relacionado al parcial preguntan, que en realidad ya sabemos la respuesta, qué unidades entran y cuántas preguntas van a hacer. Vuelvo a empezar. Respecto al parcial, preguntan, que en realidad ya lo sabemos, qué unidades entran y cuántas preguntas van a hacer el parcial. ¿Qué unidades entran? De la 1 a la 6 seguro, salvo que alguna comisión haya agregado algo, salvo en los de elementos que tenemos abogado y universidad, en los demás de la 1 a la 6. No les puedo precisar las preguntas porque estamos completando la... A ver, ¿cómo es el mecanismo? Hacemos como una bolsa donde van todas las preguntas y el sistema en forma automática a cada uno de ustedes les distribuye una cantidad de preguntas. Entonces ninguno va a saber, ni nosotros qué pregunta te toca, porque yo cargo 50 preguntas y el sistema las distribuye. Creo que vamos a andar alrededor de 15 preguntas. Estamos hablando de los tres sistemas. Creo que esa fue la cantidad que usamos el cuatrimestre anterior, pero no lo tengo preciso. Lo que tiene que tener la tranquilidad que la cantidad de preguntas siempre va a estar proporcional a la hora y cuarto, que más o menos van a tener para responder, y pensando siempre en que cada pregunta puede demorar entre 3 y 5 minutos. ¿Estamos?
Esa es la garantía que le doy. No le puedo definir la cantidad, pero siempre pensando en que cada pregunta, como mínimo, tiene 3. Es decir, la de verdadero y falso, donde no hay nada que desarrollar, por supuesto hay que pensar. Va a tener como mínimo 3 minutos. Y en las que tenemos para desarrollar, las que le pedimos que sí conocer qué estudió el alumno, por dónde estudió, qué concepto, qué idea, van a tener un plazo casi el doble. En base a eso surgen las cantidades de preguntas. Va a estar entre 10 a 15, por ahí, dentro de los 3 sistemas. Y un poco esto, no quiero ser reiterativo, pero también lo hablamos, el aprobado o desaprobado no es la acumulación de respuestas buenas o malas. De los 3 sistemas, uno va a usar preguntas que correspondan a las 6 bolillas dadas en clase. Para tener un aprobado, y el aprobado es a partir de 4, tienen que tener como mínimo una pregunta de cada tema bien contestada. Vamos a suponer, son 6 preguntas, perdón, son 6 bolillas, son 12 preguntas. En los 3 sistemas son 12 preguntas. Para tener un aprobado, lo mínimo que tengo que tener es una de cualquier sistema, pero de cada bolilla aprobada. No es que yo tengo de 4 bolillas, doy excelente respuesta, y de 2 bolillas nada, ni las leí. Eso no es aprobado, es desaprobado. Por supuesto que la mayor cantidad de preguntas favorables será mejor la nota, pero partimos que el piso, ¿cuál es? Una pregunta de cada tema bien contestada. Esto da la nota. Por eso hay respuestas que van a estar automáticamente tasadas y hay respuestas que cada uno de los docentes las vamos a corregir y puntualizar. Y por supuesto que van a tener el día de mañana, para aquel que no le haya ido bien, la explicación correspondiente en qué posiblemente ha fallado. ¿Está? Bien. Bueno, apareció una duda sobre una pregunta que ya se respondió, que dice, no me quedó claro lo de la jurisprudencia obligatoria. ¿Es tanto obligatoria en los casos de los fallos plenarios como también en el caso de la doctrina legal? Vamos de vuelta. Dice, no me quedó claro lo de la jurisprudencia obligatoria. ¿Es tanto obligatoria en los casos fallos plenarios como también en el caso de la doctrina legal? A ver, creo que hay una pequeña confusión, a ver si la podemos ayudar. Una cosa es la doctrina legal, otra cosa es la jurisprudencia obligatoria. Y como ejemplo de jurisprudencia obligatoria son los fallos plenarios. ¿Estamos? El fallo plenario es un ejemplo de jurisprudencia obligatoria, porque son todos los miembros de la Cámara los que se reúnen, vamos a hablar de Mar del Plata, queda más claro, se reúnen los 7 miembros de la Cámara. Cámara, dijimos, es órgano máximo departamental. Y dice, a partir de ahora, y utilicemos cualquier ejemplo, 2 más 2 son 4. Órgano máximo departamental dicta un fallo plenario, es jurisprudencia obligatoria para todo el Departamento Judicial de Mar del Plata en materia civil y comercial. Como jurisprudencia obligatoria está en el tercer lugar, después los usos y costumbres, después la jurisprudencia obligatoria. En el tercer lugar, es obligatoria, pero en el tercer lugar. Mientras que la doctrina legal dijimos que era la opinión de los miembros de máximo tribunal sobre sentencias dictadas por dicho tribunal, que de acuerdo a los autores en la práctica la ubicamos en el cuarto de
o en el primero de no obligatoria. Más allá del cuarto o el primero, está siempre en la misma altura. Porque si la buscamos en el primero de no obligatoria, solo hay obligatoria 3. La ley, usos y costumbre y la jurisprudencia obligatoria. Entonces la doctrina es cuarto siempre. ¿Estamos? Espero haberte ayudado y aclarado la duda. Bien, ahora sí, no hay ninguna pregunta ni duda. Bueno, vale. Los saludos a todos, les deseo la mejor de todas las suertes y por supuesto que hasta el día del examen, después también, pero con respecto al examen, en el campus está mi mail y cualquier duda no tengo problema en contestarla, o por lo menos ayudarle a buscar la solución. Lo mismo que dicho mail también sirve para hacer críticas. Las críticas no solo tienen que ser destructivas, hay críticas constructivas, es decir, cosas que ustedes pudieron o observan o creen, siempre de buena fe, que hayan sido incorrectas, que hayan sido malas, que se pueden mejorar, me mandan un mail. ¿Estamos? La idea es que nos equivocamos, no hay ninguna duda. Piensen que en el sistema judicial hay tantos órganos justamente para corregir las posibles dudas. ¿Con qué soberbia vamos a poder decir nosotros que no nos equivocamos? Pero si ustedes no se ayudan, de ahí la buena fe en el consejo nos viene bien. Y el mail tiene una cosa o la otra. ¿Estamos? Que tengan buenas noches. Cuídense, por favor, y un beso grande para Cami, que actuó desinteresadamente colaborando para que todo salga bien. Gracias, Cami, nuevamente. No, de nada, doctor. Muchas gracias. Abrazo. Buenas noches. Abrazo. Buenas noches. Buenas noches, doctor.